Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos, ni hagan de sus miembros instrumento de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han pasado de la muerte a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que conduce a la muerte o sea de la obediencia que conduce a la justicia? Pero gracias a Dios, ustedes después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de doctrina a la cual fueron confiados. Y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Palabra de Dios. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos cuando ardió su furor contra nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas no habrían inundado un torrente, nos habría sumergido. Nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa de sus dientes. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra vida se salvó como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera que hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy el Señor nos invita nuevamente a esta idea del servidor que está atento, del servidor que está preparado, del administrador fiel, de aquel que sabe a quién sirve,
de aquel que sabe la responsabilidad que tiene. Y esto, queridos hermanos, por la ley de la gracia de Dios. Mire, ¿cómo actúa la gracia por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? La gracia entra en nuestro ser y transforma nuestra voluntad, transforma nuestra razón, transforma todo en nosotros. Y todo lo que estaba desviado del Señor nos hace dar cuenta que solamente en el Señor el ser humano puede ser feliz. Así que deja la vida de pecado, deja el mundo, deja todo lo que nos aparta del Señor para volver al Señor, lo que nosotros conocemos como la conversión. Y al tener esta conversión, queridos hermanos, automáticamente nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra voluntad y nuestra razón, por obra del Espíritu de Dios, por obra de la gracia de Dios, rechaza el mal, rechaza el pecado. Todo lo que San Pablo les está explicando a los cristianos de Roma para que no sean sus cuerpos instrumentos del pecado, de la injusticia, es lo que la gracia de Dios hace en nosotros. Por eso es que la ley de la gracia, la ley del amor de Dios a través de Jesucristo viene a transformarlo todo. La ley antigua era muy difícil poder cumplirla. Nadie la podía cumplir, así que todos estaban condenados. Necesitábamos una acción que sobrepase nuestra voluntad y nuestra razón, que nos ayude a vencer las cosas de este mundo. Y es ahí donde el que se ha encontrado con esa obra de Dios, esa gracia de Dios, puede vencer al mundo, a Satanás, a todas las huestes de Satanás, puede vencer a todo lo que el mal busca en ti. Todos los pecados de la carne, todos los pecados de la mente, todos los pecados de la voluntad, ya no se rinden al pecado, sino que se rinden a Jesucristo. Eso es lo que hizo la obra de Jesucristo en nuestra vida. Eso es lo que logró, darnos esa fortaleza para vencer y así poder amar las leyes de Dios. Cuidado, yo no me someto primero a la ley sin la gracia. Yo entiendo la ley por la gracia. La sola ley es buena, pero no me ayudaba a vencer el mal. Me ayudaba a tener ciertas costumbres buenas, pero no a vencer el mal. La gracia fue la que trajo la victoria de Cristo a mi vida. Y es esa misma gracia que por medio de la oración, por medio de la Santa Eucaristía, la adoración al Santísimo, los grupos de oración, el rezo del Santo Rosario, las alabanzas, estar en continuo buscar a Jesucristo por todos los medios, es la que me permite, queridos hermanos, ser un servidor fiel. Esa es la gracia que me permite ser un servidor fiel. Y esto, como termina el Evangelio: al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Esto es real. Tú que has aceptado a Jesucristo en tu vida, que has tenido una experiencia hermosa, que te ha rescatado, tú ya tienes una responsabilidad mayor que cualquier otra persona que no ha experimentado esto. Tú que has decidido servirlo, tú que has decidido ser fiel a Él, convertirte en servidor, servidora del Señor, ya tienes una responsabilidad mayor, porque a ti ya te toman como una imagen del servidor de Dios, como un ejemplo. Y esto hace que tu responsabilidad sea mayor. Por eso es que al que se le dio mucho, se le reclamará mucho, se le pedirá mucho. Esto es precioso. Y bendito sea el Señor, porque no es que andamos miedosos diciendo: ay, ya conocí al Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Si le fallo, No. El que conoció al Señor tiene el valor de enfrentar el día a día, no anda con miedo de fallarle, porque ya lo que hizo en tu vida ha sobrepasado cualquier fuerza humana. Así que tú eres capaz de hacer muchas cosas por la obra de Dios. Así que siéntete seguro, porque la gracia actúa en tu vida. No te apartes de esa gracia. Fortalece tu oración personal, fortalece la Eucaristía, fortalece la adoración al Santísimo, fortalece el Santo Rosario, la alabanza. Queridos hermanos, alabe al Señor, busque cantos que usted alegran su corazón, que hace que su corazón se exalte para exaltar a Cristo, y exalte al Señor cuando vaya conduciendo, cuando vaya caminando, cuando vaya en transporte público. Alabe a su Señor y verá cómo la gracia lo inunda a diario. Amén, amén, amén.